vamos a dar gracias a Dios. Cada día debemos darle gracias a Dios porque podemos tener este tiempo juntos, porque podemos alimentarnos de Él, de su palabra, de todo lo que Él prepara de antemano para nuestra vida. Así que vamos a orar para comenzar. Señor Dios, te damos gracias. Gracias por esta semana que está terminando. Gracias porque la podemos terminar pues de esta manera, nuevamente escuchando tu voz como cada día, Padre. Te pedimos de manera especial para que pues tú nos mantengas con salud, tanto física como espiritual. Manténnos con un corazón dispuesto para recibir pues todo lo que tú tienes para nosotros, lo que quieres hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Que tengamos siempre un corazón dispuesto. Habla el día de hoy a nuestros corazones, que tu espíritu se mueva con libertad y que todo sea guiado por ti. Gracias te damos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy voy a tomar un versículo, digamos, base, y sobre ese pasaje pues vamos a complementar con otros versículos que nos van a ayudar a entender la enseñanza del día de hoy. Así que vámonos de lleno al pasaje central, que es el Evangelio de Marcos. Tienen ahí sus Biblias, vayan al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos. Marcos, y ahí en el capítulo 12, este capítulo 12 comienza hablando acerca dice, los labradores malvados. No vamos a empezar ahí, nos vamos a ir un poco más adelante, en el versículo 13, para poner un poco de contexto, y luego ya irnos al versículo clave. Voy a leer un poco del 13 en adelante. Dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Es decir, llegaron algunos fariseos de la secta de los fariseos, mandaron algunos de la secta de los herodianos, para, como dice aquí, para sorprenderle en alguna palabra a Jesús. Es decir, para hacerlo que se equivocara, para que titubeara, para que dijera algo donde le pudieran echar en cara de que, oye, no, es que tú lo que dices, tu doctrina está mal, lo que tú comentas, etcétera. Es decir, esa era la escena, digamos, que se estaba desarrollando. Y luego el 14 dice, viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Luego, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Y bueno, eran las tentaciones que le ponían a Jesús. Esta la conocemos mucho, ¿no? Cuando Jesús pide la moneda, le dice, ¿de quién es la insignia? Y ellos le contestan, pues es de César, y le dijo, bueno, pues dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, venía todo este tipo de gente para tentar a Jesús y para hacerle caer en alguna situación. Más adelante viene la pregunta sobre la resurrección, ya que los fariseos y los herodianos pues realmente no pudieron provocar que Jesús pues dijera algo fuera de lugar. Pues lo que hicieron es, después llegaron los saduceos también para tentarle, para que él dijera algo fuera de lugar, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Aquí es donde vamos a empezar a entrar a nuestro momento clave. Llegaron estos saduceos. Dice, entonces vinieron a él los saduceos, estoy en el versículo 18, que dicen que no hay resurrección. Esto es importante entenderlo porque de aquí se deriva todo. Ellos, pues aparentemente conocían la palabra de Dios y aparentemente seguían la ley de Moisés y aparentemente llevaban una relación con Dios. Digo aparentemente porque
llegan con esta filosofía o esta idea donde dice que ellos no creían en la resurrección. Llegaron los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron a Jesús diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejara esposa, pero no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Entonces ellos empiezan a desarrollar una escena, digamos, para decirle a Jesús: a ver, pues primero, pues Moisés nos mandó que hiciéramos esto. Entonces resulta que hubo una persona que se casa con una mujer y luego la mujer, el esposo muere y según la ley de Moisés, bueno, para que el hermano tuviera descendencia, el hermano se tenía que casar con la viuda. Entonces dice, hubo así un tiempo y llegó donde muere el primer marido, fallece, luego llega el hermano, también fallece, luego llega el otro hermano, se casa con esta mujer y le pasa lo mismo. Entonces dice aquí, dice, y así los 7 y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. Y le preguntan los saduceos, pues para tentarle, ¿no? En la resurrección, pues, cuando resuciten, aunque ellos pues, no creían en esto, pero pues querían ver qué contestaba Jesús, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondió Jesús, les dijo: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Y aquí es donde nos vamos a detener. Aquí es precisamente donde nos vamos a detener. ¿Por qué? Porque esta respuesta de Jesús a este planteamiento que le hicieron es un ejemplo de, de lo que sucede cuando tú y yo llegamos y le queremos plantear algo a Dios, pero lo hacemos en ignorancia, ¿no? A veces queremos cuestionar a Dios por lo que hace, por lo que dice, por lo que ha puesto delante de nosotros. Cuestionamos inclusive hasta la salvación. A ver, Dios, pero esto es la salvación, pues cómo que pues, viniste y pagaste y esto, y empezamos a cuestionar, ¿no? A ver, Dios, eso de que pues tú guías la vida de las personas y que tenemos que depender de ti, pero bueno, yo también tengo la capacidad de hacer muchas cosas. ¿Cómo puedo confiar en que todo lo que tú me dices en tu palabra, pues así es? Y empezamos a cuestionar a Dios, empezamos a hacer preguntas y planteamientos. Y yo lo que te diría es que esta respuesta de Jesús no solamente aplica a los saduceos, sino aplica a todas las personas que, que ignoran, que ignoran las escrituras. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis, o sea, no se equivocan ustedes por esto. ¿Por qué están equivocados en su planteamiento? Y dice Jesús, porque ignoran las escrituras y como consecuencia el poder de Dios. Es decir, el poder de Dios es como la capacidad que tiene Dios para hacer algo. Entonces, si tú y yo ignoramos las escrituras, vamos a terminar haciendo planteamientos como hacen los saduceos. Como ellos ignoraban las escrituras, decían que seguían la ley de Dios y que Moisés y lo que tú quieras, pero en realidad ignoraban las escrituras. Entonces, algo que tú y yo debemos entender es que cada vez que ignoramos las escrituras, nos vamos a equivocar, vamos a errar y como consecuencia no vamos a tener tampoco la capacidad de ver el poder de Dios y que ese poder de Dios es precisamente la capacidad que Él tiene para hacer las cosas. Y tú dirás y te preguntarás, oye Oscar, entonces, ok, yo puedo ignorar la palabra de Dios. ¿Cómo puedo saber que estoy ignorando la palabra de Dios? ¿Cómo puedo saber que yo no estoy cayendo en el planteamiento de los saduceos, por ejemplo, que ignoraban a Dios? Pues yo creo que para nosotros es muy sencillo entenderlo, ¿no? Cada vez que tú y yo, pues, tomamos este libro y lo dejamos ahí a un lado y seguimos adelante en nuestro camino, confiando en nuestras propias ideas, filosofías, etcétera,
pues estamos ignorando la palabra de Dios. Y la consecuencia de ignorar la palabra de Dios, pues va a ser que nos vamos a equivocar. Vamos a errar, nos vamos a equivocar y como consecuencia también no vamos a poder entender la capacidad de Dios y no la vamos a vivir. Deja tú entenderla, vivirla. Esa capacidad de Dios, el poder de Dios. Pues muchas veces en la escritura tú vas a escuchar, yo voy a escuchar cómo Dios habla acerca de su poder. Y bueno, a lo mejor cuando escuchamos poder, pues no sé, pensamos que es algo así como, ¿cómo decirte? Algo, algo muy, muy especial, pero como que fuera de, como algo irreal, digamos, ¿no? Pero yo pienso que el poder de Dios es real, o sea, es real en todos los sentidos, lo vemos en las cosas más simples, más complejas, en todos lados vemos la capacidad de Dios. ¿Para qué? Para, no sé, si estamos enfermos, para sanarnos, para guiarnos a tomar decisiones sabias, para entender dónde estamos parados y ser prudentes, ser sabios, aprender a amar, aprender a esperar, aprender muchas cosas. Dios nos da esa capacidad, de Él depende. Entonces, este momento, los saduceos, es un momento que tú y yo tenemos que utilizar de ejemplo en nuestras vidas. Yo la estoy tomando como ejemplo en mi vida. Yo llegué y dije, Dios, yo no quiero ignorar tu palabra, Señor. ¿Por qué? Porque si yo ignoro lo que tú tienes para mí, pues voy a errar, me voy a equivocar. Y a lo mejor yo puedo saber que tengo la capacidad o voy a confiar en mí, que puedo mantener proyectos de vida y van a ser un éxito porque considero que yo tengo esa capacidad y que no necesito que tú, Dios, me ayudes. Entonces yo llego y a lo mejor, oye, quiero emprender el proyecto del matrimonio. Ah, ok, perfecto. Pero si dejo al creador del matrimonio, si dejo a Dios fuera, si lo ignoro, voy a errar y me voy a terminar equivocando. Y voy a empezar que el matrimonio requiere de ciertas características y cuando vea que no funciona, voy a decir, oye, no está funcionando. Pero el estar confiando en mí me va a llevar también a, a que mi orgullo, mi egoísmo, me consuma y yo diga, no, pues el problema no soy yo, el problema es la otra persona, yo estoy haciendo las cosas bien. En cambio, cuando nosotros estamos enfocados en la palabra de Dios, en lo que Él eh, tiene preparado para nosotros como formación en general. Dentro de esa formación está el que tú y yo podemos emprender varios proyectos. Ahorita puse el ejemplo del matrimonio, puede ser cualquier otro proyecto, tener familia, hijos, etcétera. Y Él nos va formando, nos va capacitando para sacar adelante esos proyectos. Si yo no ignoro la palabra de Dios, es decir, si yo la tomo en cuenta todos los días, si me alimento de ella, esa formación me va a llevar a tener éxito en las áreas que yo emprenda. Cuando hablo de éxito, no me refiero a que todo sea perfecto, sino me refiero a que Dios nos va a enseñar dentro de su formación que cuando algo no está saliendo bien, a lo mejor yo tomé alguna acción equivocada, Él me dirá, oye, acuérdate que en la formación que te estuve dando estaba el aspecto del perdón. Entonces, si hubo una equivocación tuya y tu acción no fue correcta y actuaste mal, y es más, o sea, trataste mal a la persona o no le diste su lugar, o etcétera, ve y pide perdón. Es parte de la formación. Entonces, em, para seguir profundizando en este aspecto que es nuestro tema central de no ignorar la palabra de Dios. Vamos a leer otro pasaje, vamos a Romanos, ahí mismo en sus Biblias más adelante, en Romanos. En Romanos, en el capítulo 10, el versículo 3, voy a leer desde el 1, aunque el 3 es el que tiene el punto central. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación.
Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Yo te lo voy a poner en otros términos. Cuando hablamos de la justicia de Dios, hablamos de su palabra. O sea, Dios es justo y Dios en su palabra manifiesta su esencia. ¿Quién es Él? Él es justo. Entonces, este momento donde Pablo le está escribiendo a los judíos, le dice, oigan, pues yo ubico que ustedes tienen celo de Dios, pero en realidad ignoran a Dios. Tú puedes decir que crees en Dios, tú puedes decir, no, sí, yo, claro, Dios, confío y oro mucho y le pido a Dios y no sé qué, pero cuando ignoramos su palabra, pues en realidad, como dice aquí, ignoramos la justicia de Dios procurando establecer la nuestra y no nos sujetamos a lo que Dios tiene para nosotros. Esto te hace entender que leer la palabra de Dios no es nada más, ay, ya leí mis 2, 3 capítulos del día, ay, ya cumplí con este requisito. No, sino que esta dinámica de mantenernos inmersos viviendo en la palabra de Dios todos los días, nos va a permitir entender, entre otras cosas, la justicia de Dios, a que Dios es justo. ¿Cuántas veces pues, no has visto gente en sus planteamientos que, ay, no, qué injusticia? ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y yo qué dice Dios de esto? ¿Y por qué Dios permite estas injusticias? Y a mí se me hace que Dios no es tan justo como parece. Pues empezamos aquí a hacer una serie de planteamientos absurdos. Digo, perdón que lo diga así, pero esa es la realidad. Porque ignoramos la palabra de Dios. Y como dice aquí, dice, porque yo os doy testimonio de que tienen celo de Dios. Yo no dudo que tú y yo tengamos celo de Dios, pero el punto es, estoy ignorando la justicia de Dios, estoy ignorando su palabra. Dice, porque ignorando la justicia o la palabra de Dios y procurando establecer mi propia justicia, no me sujeto a la justicia de Dios. Es decir, yo voy a establecer cuando algo es justo. Y si no estoy de acuerdo en que Dios dice, oye, pues ya, ahí déjalo, pues yo voy a establecer mi propia justicia. Y entonces yo voy a decir, a ver, Dios, es que tú dices que yo tengo que ir y debo de pedir perdón, pero la verdad yo creo que lo justo es que la otra persona venga conmigo y a mí me pida perdón, porque yo no fui el que se equivocó, fue la otra persona. Estoy ignorando la justicia de Dios. Dios dice que lo justo es que yo vaya, independientemente que tenga la razón o no, es arreglar la situación, decir, oye, a la otra persona, pues, perdón, digo, vamos a seguir adelante, lo siento mucho, discúlpame. Pero si yo ignoro la escritura, entonces yo voy a establecer mi propia justicia y yo voy a decir, no, no, Dios, discúlpame, Dios, pero yo voy a establecer mi propia justicia y en ese sentido yo voy a esperar a que llegue la otra persona y a mí me pida perdón. ¿Por qué? Pues porque esa es una reacción ante un momento donde yo he ignorado la palabra de Dios. De esta manera tú y yo vamos entendiendo que no es nada más como lo hacían los religiosos. Los religiosos lo que hacían eran los fariseos, los saduceos, todos ellos pues tenían su domingo, tenían y leían la escritura en la sinagoga, pero pues no es de cumplimiento, o sea, en realidad es de vivir inmerso en la palabra de Dios, no ignorar lo que Dios dice y en ese sentido decir, Dios, que tu poder, que la capacidad que yo estoy entendiendo que tú tienes para transformar mi vida, transformar mi corazón, hazlo. No tengo confianza muchas veces, pues tú dame la confianza. De repente pierdo la paz, Dios, pues dame paz. Es decir, llévame a vivir en esa dinámica diaria. Y bueno, ahora vamos a otro pasaje, Primera Tesalonicenses. Vamos a leer varios versículos y creo que vamos a ir redondeando cosas bien interesantes. Así que prepárense para leer hoy varios momentos. Entonces, vámonos a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, el versículo 5. Y dice así, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes o a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre,
como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ok, Oscar, ¿a qué se refiere esto? Este aumento está haciendo referencia cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses y le dice, oigan, no llegó a ustedes la palabra de Dios simplemente nada más como palabra, como algo escrito. No llegó nada más como palabras ahí de un libro, como algo que está escrito, sino que llegó en poder, en la capacidad de Dios a través de su Espíritu Santo para convencernos. Por eso dice, y en plena certidumbre. Esa certeza que Dios nos dio cuando fuimos convencidos por el trabajo de Dios a través del Espíritu Santo en nuestros corazones y fuimos convencidos de que necesitábamos una salvación, que estábamos perdidos sin Él, que nuestros pecados nos llevaban a un pago separado de Dios en la eternidad. Entonces, la palabra de Dios nunca va a llegar así nada más como palabras muertas, sino con toda certidumbre. Llega con poder, con la capacidad que Dios tiene para transformar nuestros corazones. Y yo te voy a decir una cosa, estamos viendo tiempos difíciles en muchos sentidos y adversos, pero sobre todo te voy a decir una cosa, yo he visto cómo la dinámica de vivir en el miedo ya es parte del día a día. O sea, toda la pandemia lo que provocó es miedo. Miedo de acercarnos, miedo de saludarnos, miedo de tocar, miedo de ver, miedo de escuchar, miedo de todo. Ya estamos metidos en el temor. Yo estoy ahí inmerso también. O sea, digo, si alguien aquí me dice, no, Oscar, yo me la he pasado bomba y la verdad es que no tengo miedo de nada, no, pues, o sea, digo, yo creo que eso no existe, ¿me entiendes? O sea, yo creo que todos hemos experimentado últimamente estos momentos difíciles. ¿Por qué? Porque la misma gente te lo transmite, lo que escuchas, lo que vemos, no sé qué. Y entonces como creyentes estamos siendo probados en particular en esta área. ¿Qué onda con el temor? ¿Qué onda con la ansiedad? ¿Qué onda con los ataques de pánico que nos pueden dar? Ay, Oscar, ¿nos puede pasar eso? O sea, por supuesto. Es más, o sea, yo creo que en mi caso particular he tenido momentos emocionales muy difíciles, por cuestiones familiares y lo que tú quieras o la circunstancia, pero he estado en una posición donde digo, Dios, a ver, todo lo que he aprendido, todo lo que tú has formado en mi vida y, a ver, Dios, ayúdame. Ahorita estoy con mucho temor, con mucho miedo, este, es más, creo que tengo un momento de ansiedad, ¿qué hago? Y Dios nos dará la sabiduría para tomar alguna decisión importante. Tal vez en ese momento me pongo a orar, tal vez en ese momento me pongo a leer, dejo que Dios me traiga tranquilidad, o inclusive a lo mejor puedo buscar algún consejo, a alguien que pueda orientarme y ayudarme en salir adelante en alguna circunstancia que estoy viviendo, familiar, personal, etcétera. Y en ese sentido, pues Dios nos da la capacidad, nos da la inteligencia y la sabiduría para saber dónde acudir. Si tengo que acudir a algún doctor, si tengo que acudir a algún especialista que me ayude en algo, no lo sé. Pero si ignoramos la palabra de Dios, no vamos a tener la capacidad, la inteligencia, la sabiduría para decir, ah, ok, es por aquí. Ejemplo práctico. Dios, a ver, estoy pasando por esta situación y escucho voces por todos lados que me dicen, oye, busca un especialista de esto, ve a buscar el doctor de tal, o ve con tal persona, no sé qué. O, a ver, Dios, pues tú dime, o tú guíame. Esto es un asunto médico, es un asunto de qué es, cómo lo llevo a cabo. Dame paz, dame guía, dame entendimiento, qué pasos debo de dar. Y Dios en su palabra nos va dando la claridad, por eso dice aquí, y en plena certidumbre, como bien sabes. Dios siempre nos va a dar esa certidumbre. Y bueno,
ahora vamos al libro de Efesios, vámonos a la carta de Efesios. Efesios, regrésense un poco. Estábamos en Tesalonicenses, nos regresamos un poco hasta Efesios. Y ahí en Efesios, en el capítulo 3, el versículo 16, dice así: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Perdón, ya me equivoqué. Estoy leyendo otra cosa. Estoy en Efesios 3, 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fíjate que este pasaje a mí me encanta muchísimo porque hace referencia no solamente un momento que está viviendo Pablo con la gente, con los efesios, a quien se dirige esta carta, guiado por Dios, sino la esencia que quiere proyectar Pablo en este pasaje. Porque él le dice a los efesios, les escribe, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, él menciona, dice: oigan, yo voy delante de Dios y me pongo de rodillas por ustedes y oro por ustedes. Y explica en qué términos ora por los efesios, ¿no? Y les dice: y yo oro en estos términos, ¿no? Claro, dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dice: para que Dios les dé a ustedes, le dice a los efesios, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. O sea, Pablo dice: yo oro para que ustedes tengan esa capacidad y vivan ese poder de Dios, para que lo puedan vivir. Dice: para que Dios les dé a ustedes el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Tú dirás: bueno, ok, pero ¿para qué? ¿Para qué oraba en ese sentido? ¿Y para qué oraba? Para que ellos fueran fortalecidos de qué. Y lo dice en el 17. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de conocer con todos los que están alrededor de ustedes cuál es la anchura y la altura y la profundidad, dice, y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. O sea, en pocas palabras, lo que Pablo hacía era que se ponía de rodillas y le decía a Dios: por favor, yo quiero que los efesios conozcan tu amor, lo alto, lo profundo, lo ancho, lo alto, etcétera, y de que comprendan cómo ese amor excede a todo conocimiento, es lo mejor que nos puede pasar. Pero llama la atención este momento donde dice: para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y te digo algo, esto no es del pasado, esto es del presente. Dios quiere que tú seas fortalecido con su poder, con su capacidad de transformar tu corazón en ese hombre interior, como lo quiere hacer también conmigo, como lo quiere hacer con todos. Que tú y yo vivamos esa capacidad de Dios de, en los momentos más complicados o en los más felices, no sé, que podamos ver su capacidad de transformación de nuestras vidas. Y cuando hablamos de transformar los corazones, vamos a verlo desde un punto simple y sencillo, es decir, que podamos experimentar gozo, que podamos experimentar paz, que podamos experimentar el amor de Dios, la paciencia. Son cosas simples, pero a la vez profundas, que nos gustaría vivir en ellas. O sea, ¿a quién no le gusta vivir, pues, a gusto, contento, con gozo, sintiéndose tranquilo, con paz? Pues yo creo que a todos. Y eso solamente lo podemos vivir con el poder de Dios, o sea, la capacidad que nos da para poder experimentar esto. Esos momentos que de repente nos vienen de tristeza, de angustia, "Uy, no sé qué me está pasando, me siento mal, me estaré muriendo, me falta el aire", no sé, vete a saber, nos pasa. Pero ahí es donde Dios actúa en nuestros corazones y nos recuerda
que Él va a guardar nuestras vidas y en ese momento tú y yo echamos mano de esa formación que nos ha dado, es decir, de cómo Él ha sembrado su palabra en nuestros corazones y ahí es donde cobra vida. Por eso es el poder de Dios, es la capacidad que tiene Él de sacar adelante nuestras vidas. Yo utilizo muchísimo un salmo que es el Salmo 23. Ese lo he agarrado de bandera en mis momentos más complicados y digo, Dios es el que me guía, o sea, Dios es mi pastor, y nada me va a faltar. O sea, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, exactamente. ¿No? Junto a aguas de reposo me pastoreará, exactamente, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aquí tengo mis apuntadores, ¿eh? Muy bien, Alice. Entonces, pues, imagínate nada más meditar en esas palabras de Dios. O sea, créeme que cobran poder, es decir, actúan en mi corazón y en el tuyo también. Por eso Pablo dice, yo me pongo de rodillas para que Dios te dé esa capacidad de que tú puedas experimentar ese poder de Dios. O sea, Pablo anhelaba que los efesios vivieran inmersos en esa capacidad de comprender, como dice aquí, dice, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Y es lo que Dios quiere que tú tengas también, que tengas esa capacidad, que yo tenga esa capacidad. ¿Por qué? Porque si vivimos en el amor de Dios, créeme que aunque vengan las adversidades y tengamos momentos difíciles, de repente de tristeza, de angustia, de llanto, lo que tú quieras, pero Dios nos va a sacar a flote. ¿Cómo? De acuerdo a las circunstancias que estés viviendo, Dios lo va a hacer. El momento, la persona que esté al lado, la situación que esté ahí, Él traerá la ayuda que tú necesitas, definitivamente. Entonces, esta parte de Efesios tiene que ver con entender que en el hombre interior es donde Dios eh, cobra, es decir, ese poder de Él ahí en el corazón es donde se desarrolla por completo, en ese hombre interior. Y vámonos ahora a 2 de Corintios. 2 de Corintios está un poco más atrás de Efesios, vamos a regresarnos hacia atrás. Vámonos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, que sea en el capítulo 12. Ahí en el capítulo 12 es donde vamos a leer, y va a ser el versículo 9. Y voy a leer un poco antes, como desde el 6. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve. Oye de mí, está hablando el apóstol Pablo. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Es decir, Pablo está explicando algo que él está viviendo de manera personal. ¿Y por qué lo pone de esa manera? Porque pues, él quiere explicarle a los corintios que, pues, que él también la pasaba mal, o sea, que él también tenía sus momentos difíciles. O sea, Pablo no era perfecto como tú y yo no lo somos. Entonces Pablo les explica, digamos, les expresa algo que él está viviendo y que le ha costado mucho trabajo, pues, sobrepasar, digamos, ¿no? Y era un aguijón en la carne. Ha habido muchos comentarios sobre qué era ese aguijón en la carne, qué podía ser. Creo que el comentario más cercano, pienso que es un problema de salud que él tenía, que le molestaba mucho, inclusive creo que era en los ojos, por lo que aparenta de acuerdo al entorno que le está viviendo. Se piensa que pudo haber sido un problema que tenía en los ojos, que le molestaba mucho.
y que eso lo mantenía pues, siempre en un nivel así como controlado. Entonces le dice, pues yo he orado a Dios para que yo esto pues ya no lo viva, pero Dios me hizo ya ver, espérame, o sea, yo todo lo que permito en tu vida pues, tiene un propósito. Y entonces Pablo describe ese momento y dice, Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice, por eso más bien yo me voy a gloriar en mis debilidades, para que esa capacidad de Dios que Él tiene, para que yo viva de una manera sencilla, humilde, dependiendo de Él, o sea, el poder de Dios, sucede. Fíjate que este pasaje es muy interesante estudiar y analizar. ¿Por qué? Porque en el 6:7 que leímos antes previamente, Pablo dice, pues yo me pude haber exaltado porque yo tenía mucho conocimiento de la palabra y no solamente eso, sino jactarme de quién era yo, de cómo vivía y fariseo y etcétera, y con mucho conocimiento. Y es decir, que en pocas palabras, Dios conocía a Pablo y decía, esta es una persona orgullosa. Y una persona orgullosa, pues lo primero que hace es confiar en sí mismo y deja a Dios al final. Entonces, para que Pablo pudiera ser utilizado por Dios como fue utilizado por él, y no solamente que fuera utilizado por Dios, sino que él mismo poder experimentar el poder de Dios, pues tenía que vivir en debilidad, es decir, no en confianza en sí mismo, sino en confianza de otro, en este caso de Dios. Y te digo algo, yo creo que todos nos identificamos con Pablo, yo creo, bueno, yo sí, ¿no? O sea, es decir, si a mí Dios no trae a mi vida ciertas cosas que me mantienen entendiendo que mi dependencia debe ser de Él absoluta, pues al rato ya me fui. Al rato ya estoy confiando en mis ideas, en mi capacidad, en mi inteligencia, en lo que yo creo que pues, mis habilidades me han permitido hacer y etcétera, ¿no? Y empiezo a ignorar la palabra de Dios, empiezo a ignorar y entonces me equivoco. O sea, ignoro la palabra de Dios y entonces voy a errar. Y ya no, que ya no voy a experimentar la capacidad de Dios, su poder en mi vida. Por eso cuando Dios le dice a Pablo, básate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, aquí hay un tip buenísimo para ti, para mí. ¿Cuál es el tip buenísimo? Que al final del día Dios va a permitir lo necesario para que tú no confíes en ti mismo, para que yo, Oscar, no confíe en mí mismo. Y no solamente eso, sino que nos va a hacer ver que en realidad no es quiénes somos o cómo somos. Somos débiles y somos frágiles. Si tú y yo vivimos entendiendo conscientemente todos los días que somos frágiles, que somos débiles, que estamos limitados, créeme que va a ser más fácil que volteemos a ver a Dios y que confiemos en Él y que descansemos en Él. Por eso es un tip buenísimo porque Pablo dice, pues mira, a mí Dios pues me trajo esto a mi vida para mantenerme siempre en el nivel adecuado, es decir, cuando él vivía, experimentaba este momento de salud, pues, veía la debilidad, la sentía, su fragilidad la entendía. Lo primero que hacía era canalizar nuevamente su mirada a Dios, decir, Dios, solamente a través de ti. O sea, solamente tú eres el que puede sacar adelante mi vida, ayúdame, quítame esta molestia, etcétera. Por eso, regresando a la plática, decíamos, si ignoramos la palabra de Dios, es decir, si este libro lo cerramos, lo guardamos en el cajón y lo dejamos ahí días y días, no solamente nos vamos a equivocar en las decisiones que tomemos, sino que no vamos a ver a Dios actuar en nuestros corazones, como como él planeó que lo viviéramos. Sí seguirá trabajando de tal manera que, pues, obviamente Dios no quiere que nos vayamos al precipicio, ¿me entiendes? Él moverá las circunstancias para que tú no te alejes, para recordarte que lo estás ignorando, etcétera, pero no estará actuando en el hombre interior como quiere actuar todos los días, en confianza, en descanso, en seguridad, en paz, trayendo el gozo que quiere traer. Entonces,
este pasaje nos da un tip buenísimo de cómo, de, de digamos, en qué posición poner, de cómo entender. Oye, soy débil, soy frágil, estoy limitado. Dios, recuérdamelo todos los días, por favor. ¿Qué aguijón en la carne me vas a poner? Pues no lo sé. A lo mejor es una enfermedad, a lo mejor es un tema de salud, a lo mejor es un tema económico, a lo mejor es un tema, no sé, hay tantas cosas que yo creo que tú mismo ya ahorita seguramente estás pensando y dices, no, pues a mí es que esto me pone en jaque y provoca que siempre voltee a ver a Dios. Bueno, pues dale gracias a Dios por eso, ¿no? Porque, o sea, al final del día te va a llevar a voltear a Dios. Todo lo que nos lleve a voltear a Dios es una bendición. Yo me acuerdo de broma, le decía a un amigo, este, cuando iba ahí a Hermosillo, eh, con este amigo íbamos a asignar casi siempre al mismo lugar. Nos gustaba mucho ese lugar. Y cuando llegábamos a ese lugar, ese restaurante, pues tenía un estacionamiento que era una complicación entrar y estacionarse y era una complicación salir también, ¿no? Una habilidad ahí al volante que había que desarrollar, pero el estacionamiento estaba todo chafa, ¿no? Pero me acuerdo que un día le digo, oye, tocayo, y oye, yo ya llegué a la conclusión que este estacionamiento es una bendición. Dice, pero ¿cómo dices eso, no? Digo, pues claro, porque pues cada vez que vas a estacionar, Dios, por favor, que no choque, Dios, por favor, que me, o sea, pues ¿me entiendes? O sea, es una bendición porque Dios, que no voy a chocar, Dios, ayúdame, pues, me acerco a Dios, o sea, entonces, en fin, digo, es un ejemplo muy simple, pero ya cualquier cosa que lo permita, o sea, voltear a Dios, cualquier circunstancia, bienvenida, ¿no? Entonces, después de Corintios, ya vamos a empezar a cerrar nuestra charla con estos últimos dos pasajes que me quedan. Vámonos a Job, al libro de Job. Job está en el Antiguo Testamento, entonces vamos a regresarnos prácticamente un buen cacho, ¿no? Y vámonos al libro de Job. Uh-huh. Y aquí en Job, ahí se me escondió Job, aquí está. Capítulo 12 de Job. Vamos al capítulo 12. Capítulo 12. Ajá, sí. Y el versículo 13 dice así: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Fíjate nada más cómo estamos cerrando la charla. Con Dios está la sabiduría y el poder. Oye, Oscar, qué bueno que lo escucho porque yo quiero pues, ser sabio, ¿no? Bueno, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es decir, como dice aquí, entender que el que va a dar la sabiduría es Él. Oye, ¿qué sí que si yo, entonces, no puede ser que la sabiduría la encuentre en el libro de Gengis Khan? No, pues ese libro está muy padre, pero no te va a dar sabiduría. Te va a dar pues, formación, lo que tú quieras, ¿no? La Ilíada y la Odisea no me darán sabiduría. Pues trae ahí conceptos padres y que te pueden ayudar, pero sabiduría, solo Dios. No, que sí, que no le haces los libros, pues, pero estamos hablando de sabiduría, ser sabio. Entonces dice aquí, con Dios está la sabiduría y el poder, la capacidad. Suyo es el consejo y la inteligencia. Pues tenemos al mejor consejero y él es el que nos da inteligencia. Entonces, ¿cómo voy a ignorar su palabra? ¿Cómo voy a ignorarlo? ¿Cómo voy a ignorar a Dios? Si lo ignoro, pues luego, y consecuencia, hemos dicho, no vamos a poder ver esa capacidad de Dios en darnos esa sabiduría e inteligencia para dar pasos firmes, concretos, ordenados, enfocados, orientados. Entonces, Dios está cerrando esta enseñanza diciéndonos, oye, conmigo está la sabiduría y el poder. Y yo soy tu mejor consejero y yo te daré la inteligencia. Pues en pocas palabras es lo que nos está diciendo Dios ahorita, a ti y a mí.
¿Lo quiero o no lo quiero? Por supuesto que sí lo queremos. Por eso estamos aquí, por eso estamos conectados, por eso estamos con el corazón dispuesto para que Dios hable a nuestras vidas. Y el último pasaje viene en Salmos. Está fácil, ahí de Job, adelante Job está Salmos, pues rápidamente lo vamos a encontrar. Vámonos al Salmo 105. Salmo 105. Ajá. Versículo 4. Con este versículo estamos cerrando nuestra charla. Y fíjate cómo la vamos a cerrar. Dice, busca a Dios y su poder. Busca siempre su rostro. ¿No? Así de fácil, sin tanta complicación. Dice, busca a Dios y su poder. Busca siempre su rostro. O sea, no dice, búscalo a veces sí, a veces no. Búscalo cuando tengas problemas. O búscalo cuando estés triste. O búscalo cuando, pues, quieras, pues, ¿cómo decirte? Pues, eh, alguien que te saque adelante alguna cosa que quieras que te ayude. Pues no, o sea, no es un amuleto, no es un de la buena suerte. O sea, no. O sea, no es eso. O sea, en realidad es busca a Dios y su poder. O sea, tú y yo tenemos que aprender a buscar a Dios todos los días y su rostro. Tenemos que buscar su rostro. ¿Y cómo? No ignorando su palabra, no ignorando lo que Él quiere decir, no ignorando. Por eso los saduceos, su planteamiento dices, no puede ser, estos amigos de plano no tenían idea. Y es más, cuando Jesús le dice esto a los saduceos, les aclara y les dice, porque aparte no les dice, oigan, pues ignoran, o sea, se equivocan porque están ignorando la palabra de Dios. O sea, no solamente les dice eso, sino que les dice también, eh, dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y termina diciéndoles, así que ustedes mucho erráis. O sea, no solamente le dijo, oigan, están mal, sino dijo, a ver, les voy a explicar. Y le dice, a ver, Moisés mismo, Dios mismo le dijo a Moisés, oye, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, yo no soy Dios de muertos, soy Dios de vivos. Entonces, ustedes se equivocan mucho. Entonces, esta enseñanza que Dios nos dejó, donde cerramos, donde dice, busca a Dios su poder, busca siempre su rostro, pues es precisamente para esto. Es para que tú y yo entendamos, pues, entre otras cosas, ahorita, por ejemplo, cómo va a ser la eternidad. En la eternidad pues, no se casarán ni se darán en casamiento, seremos como ángeles, una vida perfecta, una vida abundante, dice la Escritura, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, eterna, al lado de Dios. También dice que Él mismo, su rostro, su resplandor nos alumbrará, que ya no habrá sol, luna, lo que tú quieras. O sea, la condición va a ser diferente, pero va a ser perfecta. Qué increíble conocer todo esto y vivirlo, y experimentarlo y saber que hacia allá vamos, saber que, como Jesús dijo, oye, voy a ir a preparar morada para ustedes, una morada increíble. Y dices, oye, wow, Dios preparó algo para mí en la eternidad. Por eso hay que buscar a Dios siempre, buscar el rostro de Dios, buscarlo a Dios siempre, en todo momento. Y el alentarnos juntos, a leer un plan de lectura juntos y ver que, ay, tal persona ya terminó su día, yo
también ya voy, ya leí mi plan de lectura y ahí vamos todos juntos. Es para alentarnos, para buscar a Dios en todo momento y buscar su poder, buscar su rostro, buscarlo todos los días. Entonces, es, este manual de la vida diaria es así, es un manual de la vida diaria, es la palabra de Dios, es lo que nos va a dar vida, nos va a llevar a vivir en la verdad. Entonces, el poder de Dios, esa capacidad de Dios que tiene para transformar nuestros corazones y que sigamos adelante, es lo que Él tenía para nosotros el día de hoy. Que no ignoremos su palabra, que no lo ignoremos, sino todos los días vayamos a Él. Con esto terminamos nuestra charla del día de hoy. Y cada vez que recordemos estos planteamientos que le hicieron los religiosos, los saduceos, los fariseos, los herodianos, etcétera, pues nos recordarán también que nosotros podemos caer en los mismos planteamientos, pero que Dios hoy nos recordó que debemos aprender a no ignorar su palabra. Pues vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, ¿sí? Señor Dios, te queremos agradecer, y no solamente agradecer, sino pedirte para que nos mantengas todos los días con un corazón dispuesto, buscando tu rostro, Dios, siempre, buscándote a ti, buscando tu poder, esa capacidad que tú quieres que nosotros tengamos y vivamos, Dios, de transformar nuestros corazones, de comprender tu amor, Dios, lo alto, lo profundo, lo ancho, lo largo de tu amor, Dios, de poder experimentar esa paz y ese gozo, de saber, Dios, que somos débiles, que somos frágiles, que estamos limitados, pero en ti, Dios, somos fuertes. En ti, Dios, tenemos o podemos tener la sabiduría, la inteligencia para tomar las decisiones adecuadas. Que en ti está todo, Dios. Que fuera de ti no hay nada. Que si te ignoramos, Dios, vamos a errar y no solamente eso, sino que no te vamos a poder ver actuar en nuestras vidas. No permitas esto, Dios, sino al contrario. Manténnos a todos y cada uno confiando, Dios, descansando en tu palabra, en la escritura, Dios, en lo que tú hablas a nuestras vidas a través de ella. Gracias, Dios, por este tiempo, por esta enseñanza, que quede guardada en nuestros corazones y que pueda actuar en nosotros de una manera poderosa. Gracias, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.